Cínico, sinvergüenza y desvergonzado el ministro de la Corte, Javier Lainez, que el día de hoy está en contra de la elección judicial con esta entrevista con Ciro Gómez Leiva. Mis estimados amigas y amigos pregoneros, bienvenidos. No tienen vergüenza. Esto es lo que dijo el ministro criticando la decisión del Tribunal Electoral de que el Senado retomara todos estos trabajos que habían cesado, parado el Comité de Evaluación Judicial, que dicho sea de paso ya hasta está disuelto, renunciaron todos, y que los candidatos eligen mediante tómbola, asegurando que es inconstitucional. No tienen ningún tantito de vergüenza porque ellos mismos que han boicoteado, frenado a como dé lugar esta elección de personas juzgadoras, ahora acusan de esta decisión del tribunal y también del Senado de la República de que estos, pues todos los aspirantes que antes estaban pues en el yugo del Poder Judicial, ahora se haga mediante esta insaculación. Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez, gusto en saludarlo, Javier, buenos días. Muy buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Buen día, Javier. Pues a final de cuentas y en los hechos, el trabajo del Comité de Evaluación del Poder Judicial, esta reforma la reforma judicial, se fue a una tómbola o se va a ir a una tómbola, Javier. Al final de los hechos, eso es lo que ocurrió. Sí. Los hechos. Tienes toda la razón. Yo solo quiero decirte que desde mi punto de vista, digo, como tú dijiste al final, pues esos son los hechos y así va a ser una vez más. Yo tengo muchísimas dudas. Bueno, yo estoy convencido que esa decisión del tribunal es contraria al texto constitucional. La del Tribunal Electoral. Sí. De ordenar que esto vaya totalmente en insaculación. Y déjame decirte por qué. Porque la Constitución, te doy el número, el artículo 96 en la fracción tercera, segundo párrafo, prevé exactamente la norma aplicable para cuando no hay listados. Y es muy clara, dice textualmente: los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente. Esta disposición se repite después en la reforma a la de JIPE de octubre del año pasado. Es decir, previeron tanto a nivel de la Constitución como a nivel legal la hipótesis, o sea, que puede darse esta eventualidad de que no se presenten las listas, y trae la consecuencia: ya pierdes la oportunidad de presentar candidatos por una de las tres vías. Esa misma fracción, ese mismo párrafo que te leí antes de eso, por eso dio la oportunidad: las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión. Entonces, desde mi punto de vista, y este artículo, esta discusión la vimos, Ciro, Manuel, desde que llegó el momento, la obligación de constituir, por ejemplo, el comité de evaluación, porque el nuestro tenía que ser constituido con 8 votos, y había una fuerte posibilidad de que no se alcanzaran. Dijimos, bueno, pues el texto constitucional lo dice, por eso hay 3 vías, pues si una no puede concretarse, pues ya no presenta listas. Y bueno, a la hora de la hora, pues sí se lograron los 8 votos. Y segundo, pues, y creo que ustedes lo analizaron bien el día de ayer, es cierto que ahora esta insaculación directa, pues digamos que a la gente que estaba en la lista del Poder Judicial, los candidatos, pues les fue mejor, sí, claro. Pasan directo. Pero rompes otro principio constitucional electoral, que es la equidad. Porque si yo soy un candidato que presenté en otro de los poderes, en el legislativo o en el ejecutivo, y me descartan porque consideran que no tengo el perfil, después de haber contestado la audiencia, como haya sido la audiencia, había audiencias de 1 minuto, había audiencias de 3, había audiencias de 12 minutos. Pues claro, había preguntas interesantes y otras preguntas de ¿qué aportará usted contra la impunidad? O sea, ese tipo. Pero bueno, finalmente, aparentemente hay una revisión de idoneidad y te descartan, ¿sí? Y acá la lista va a pasar directito
a la tómbola. Entonces, pues yo, si fuera de esos candidatos, diría, ya no fue equitativa la. Y una precisión nada más, Ciro, Manuel. Sí. Yo no puedo decir que no haya afectación con esto que sucedió, ¿sí? Pero lo que yo sí te diría es que los magistrados, magistradas, juezas y jueces del Poder Judicial, que son los que más interés tenemos nosotros en ayudar, en proteger, ellos están en pase directa a la boleta, ¿eh? Ahí no hay afectación. Segundo, no podemos, ayer le pregunté la cifra al secretario de nuestro comité, lógicamente esa no la tenemos, pero hay una fuerte presunción de que la mayoría de quienes no son jueces, no son magistrados, como secretarios de estudio y cuenta que se inscribieron, lógicamente se inscribieron mínimo en dos comités. Yo, por ejemplo, cuando me preguntaban, gente que conozco, oiga, pero claro, inscríbete si puedes en los tres. Nuestra lista va a ser el patito feo. Inscríbanse si ustedes ya tomaron esa decisión en los tres. Entonces, también ahí creo que no es la afectación que se está pensando de esa exclusión que iba a haber, ¿no? Porque pues va reduciendo el universo. Es cierto, quien solo hubiese inscrito en la lista o en la convocatoria del Poder Judicial Federal, en esa sola, pues estos son los que resultarían afectados, pero hoy van directo a la tómbola. Bueno. Y yo sí hago una reflexión Sí. muy breve, si me permites, Sí, por dos favor. cosas. Ahora resulta que hubo una preocupación enorme de todos los órganos del Estado por la lista del Poder Judicial Federal. Cuando, insisto, la Constitución da la salida, ¿sí? Pero enorme cuando pues destruyeron la carrera, están obligando a estas juezas, estos jueces, a o renuncias o vas a la boleta, ¿sí? Y de repente ahora era fundamental, y bueno, fuimos atacados una vez más, y ahora justamente el Pleno de la Corte, como si nosotros hubiésemos provocado eso. Y el punto importante, la definición de electoral, porque eso no se ha puesto en la mesa de debate, Ciro. He escuchado gente de interior de la Corte, colegas del como fuera, lo estuvimos viendo. Los jueces están actuando ilegalmente, es inconstitucional, no tienen competencia porque esto es electoral, ¿sí? Incluso pues, el tribunal mandó vista al Ministerio Público contra unos jueces. Y déjame ponerles un ejemplo. Si un juez, una jueza, un secretario promueve un paro y su argumento es que perdió su trabajo, que se violaron sus derechos a la permanencia en el cargo que están previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución. Después de 20 años de ir recorriendo los escaños, todo eso es su agravio. Mi pregunta es, ¿esto es electoral? No. Pero en los hechos se quedaron solos los 5 integrantes, Javier. Quizá estamos muy distraídos y no escuchamos algunas voces que los arroparon, pero los 5 integrantes del comité finalmente lo que hicieron fue acatar los fallos de 2 jueces. Es correcto. Y repetir, tiene que venir un tribunal de alzada para echar abajo esa determinación. Y yo no escuché voces muy animadas, voces fuertes apoyándolos. Quizá estamos muy distraídos en otros temas, pero no las escuché. Claro. Y ahí está el desenlace. Sí, y finalmente totalmente. Las resoluciones de esos 2 jueces pues fueron desacatadas en los hechos. Fueron desacatadas y tampoco, con todo respeto, Javier, yo no escuché una gran crítica. Yo no escuché una gran crítica en ese tema. Es correcto. Sí. Yo aprecio mucho el que poder hacer esta precisión, porque a mí me parece importantísima. No estoy diciendo que no es electoral, que sí lo es. Lo que quiero decir es que este conflicto competencial
Pues sí es cierto que se conflicto creó. competencial, sí. Sí se creó, porque tienes un órgano, y no nada más esto, o sea, todas las demás suspensiones que ha habido, te estás dividido entre una suspensión que también debe ser acatada, que también no puedes desobedecer, y que también Se es... desobedeció, Javier. Se desobedeció. Exacto. En los hechos se Es- desobedeció. Y se es desobedeció a partir del principio de los de este lado somos más fuertes. A ver Es correcto. quién viene a sancionarnos por no acatar o quién viene a obligarnos a cumplir esa resolución. Fue la ley del más fuerte. Pues sí. Termina en lo una que- tómbola o en lo que sea, pero fue la ley del más fuerte. Se Claro, desobedeció el fallo de 2 jueces. y esto es, el problema es que esto se está haciendo la regla. ¿Mm? Hoy en día en este país, cualquier autoridad, cualquiera decide que acate, que no acata y quién es Así competente es. y no Y competente. en esas quedamos. Pues como siempre le agradecemos mucho, ministro Javier Lainez. Muchas gracias. Al contrario, Por esta Ciro, opinión. Manuel, Gracias, muy buen ministro. día. Muy buen día. Gracias. Vamos a pausa, ¿no? Sí, señor. Cerramos este tema. Los hechos, los hechos. Y ahí están las 2 resoluciones de los jueces desatendidas. Dijeron que se detenga el proceso. El proceso no se detuvo. Bueno, se detuvo Y solo ahora- en un poder. Y ahora va a una tómbola. Y vean lo que reveló hace unos instantes el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a denuncia al Poder Judicial por pase directo, sí, para mujeres, incluida a la hija de Olga Sánchez Cordero, es senadora, exsecretaria de Gobernación. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, acusó que el Poder Judicial acomodó las reglas del proceso para que todas las mujeres inscritas tengan pase directo en la boleta sin pasar por la tómbola. Entre los nombres que mencionó está Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra y secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. También destacó a Marisela Morales, exprocuradora en el sexenio de Felipe Calderón. Según Noroña, esto es una triquiñuela del Poder Judicial para elegir a dedo a sus candidatos, mientras que acusan a Morena de querer controlar el proceso. Son unos desvergonzados, cínicos. Aclaró que aunque les hayan enviado con pase directo, será el pueblo quien decida con su voto. Vamos a escucharlo. Esto fue lo que reveló en el Senado de la República. Aquí están quienes no van a ir a insaculación, porque resulta que el Poder Judicial, el Comité Ejecutivo, hizo las cosas de tal manera que, por ejemplo, todas las mujeres inscritas no van a insaculación, porque mandaron un número tan reducido que todas tienen pase directo a la boleta. Les voy a dar algunos nombres. Están Marisela Morales, ni siquiera voy a decir que eran, aunque es público que fue procuradora de gobierno usurpador de Calderón. Ana María Ibarra Holguín, Doralicia Martínez Valero, Jazmín Bonilla García, Luzgarda Madrigal Valdés, Magda Zulema Morri, Marisela Moranes Ibaños, Olivia Aguirre Bonilla, Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Rosa Elena González Tirado. Métanse a Google, tómense un tecito de til antes de ver quiénes son. Son simpáticos. Han estado criticando, hicieron las cosas de tal manera que mandarlos directos, sin que ellos sí a dedo, ellos sí determinado previamente, nos acusan a nosotros que queremos y nosotros vamos a hacer una insaculación de las mejores personas para que sean candidatas. Ahora, aunque los hayan mandado con pase directo, pues es el pueblo el que va a decidir con su voto, pero vean qué triquiñuelas. Ahí lo tienen, mis estimados amigas y amigos pregoneros, y Javier Lainez, ministro de la Corte, siguiendo esta misma línea de los que están arriba de él y de Norma Piña. Mis estimados amigas y amigos pregoneros, cínicos y sinvergüenzas quedaron exhibidos una vez más. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas.